Muy buenos días, amigas y amigos. Apreciada embajadora Anna Lindstedt, embajadora de Suecia en México, distinguidos integrantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, doctor Magdi Martínez Solimán, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, señor ingeniero Salomón Pressburger, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México, ingeniero Sergio Cervantes Rodríguez, presidente de la Canacintra, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, estimados colaboradores, señoras y señores. Les doy la más cordial bienvenida a Los Pinos para el anuncio y la firma de las iniciativas, tanto de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, como de la reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Es muy satisfactorio presentar finalmente ante ustedes este esfuerzo del gobierno federal que busca avanzar hacia la construcción del México que queremos, un México mejor, un país de leyes y de instituciones confiables y honestas. Con esta iniciativa reforzamos el compromiso del gobierno federal en el combate al cáncer social que es la corrupción. Cada vez que un servidor público recibe dinero indebidamente para otorgar un contrato o bienes o servicios, afecta a toda la sociedad. La corrupción eleva los precios de los productos y servicios que adquiere el gobierno, reduce la calidad de los mismos y esos costos se trasladan a los ciudadanos, quienes sufren precisamente la ineficiencia del gobierno, provocada entre otras cosas por la corrupción. Esto es especialmente doloroso, por cierto, en los casos de las familias que menos tienen, porque el hecho de que los servicios del gobierno no lleguen a quienes lo necesitan por la corrupción es algo simplemente intolerable. Una sociedad que ve con normalidad los actos de corrupción, que los acepta, que los solapa e incluso que los promueve, es un caldo de cultivo para la delincuencia. México merece servidores públicos honestos y también ciudadanos honestos y empresas que actúen con total rectitud. En México, desafortunadamente, existen malas costumbres que han echado raíces. La profundidad con la que ha penetrado la corrupción en nuestra sociedad es un problema que debemos abordar frontalmente y superarlo. En el gobierno estamos decididos, desde luego, a acabar con este mal y no podemos permitir que la corrupción siga lastimando a los mexicanos, ni reduzca la competitividad, ni detenga el crecimiento del país. Durante mucho tiempo hemos perseguido y sancionado la corrupción desde el punto de vista de la autoridad. Hoy es tiempo de ver a la corrupción también como un fenómeno integral en el que quien ofrece dinero, dádivas o beneficios es culpable como quien recibe ese dinero, las dádivas o los servicios. Se trata de castigar no solo a quien se deja corromper, sino también a quien corrompe. Ese es el motivo de la presentación de esta iniciativa de Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que se basa en estándares internacionales en la materia y con la que atendemos una demanda no solo a quien recibe un acto o una dádiva para corromperse, sino a quienes pretenden corromper a las autoridades para obtener beneficios. Quienes den dinero o dádivas para obtener beneficios indebidos, para evadir requisitos, para ganar indebidamente una licitación, o quienes funcionen como prestanombres de otros que están impedidos para participar en contrataciones públicas, van a ser sancionados con severidad. Vamos a poner especial atención en las prácticas de corrupción más reconocidas en el ámbito internacional. Segundo, vamos a establecer sanciones que representen un verdadero costo para quien corrompa a la autoridad. La corrupción puede presentarse desde un contrato menor hasta una transacción de varios millones de pesos.
Por ello, la multa que contempla la ley podrá alcanzar hasta 30% del valor del contrato que se obtuvo de manera irregular. En la ley podrán estar impedidos para volver a participar en contrataciones públicas por un periodo hasta de 8 años. Si sumamos estas medidas a las sanciones de prisión e inhabilitación de los servidores públicos, contaremos con un marco mucho más efectivo para abatir la corrupción. Tercero, se proponen atribuciones claras, así como procedimientos simples y expeditos para combatir la corrupción con eficacia en todos los ámbitos del servicio público. Esta iniciativa es la primera en su tipo en facultar a los 3 poderes de la Unión, al Instituto Federal Electoral, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Banco de México, entre otras instituciones, para sustanciar y resolver las investigaciones, así como para imponer sanciones. Con estas medidas impulsamos la competencia leal y protegemos el gasto público. Se trata de apoyar la competitividad de la empresa responsable y seria, así como de castigar a los malos empresarios que actúan en contra de quienes generan empleo y desarrollo económico. No podemos permitir que ningún contrato tenga lugar fuera de la ley. Además de contar con un marco específico que sancione a los particulares que corrompen o pretenden corromper a las autoridades, también buscamos fortalecer la regulación sobre servidores públicos con una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas en el sector público. Se trata de un proyecto que complementa el marco jurídico existente para combatir la corrupción a través de varias medidas. 1. Vamos a hacer más sencilla y más segura para los ciudadanos la denuncia de actos de corrupción. La iniciativa establece con claridad bases para que los ciudadanos presenten su denuncia. Define los procedimientos de protección a los denunciantes y prevé un mecanismo de estímulos económicos y reconocimientos a quienes contribuyan a identificar o acreditar conductas corruptas o contrarias a la ley. 2. Vamos a mejorar sustancialmente la supervisión del patrimonio de los servidores públicos. Vamos a impedir que existan incrementos inexplicables en el patrimonio de los mismos y que cuando se detecten, el Estado cuente con herramientas eficaces para que no quede impune esa falta. Tercero, vamos a recompensar a los ciudadanos honestos y comprometidos que denuncien actos de corrupción. La denuncia ciudadana es una herramienta eficaz para combatir la corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado, y por eso vamos a hacer un uso intensivo de ella. Quiero señalar que esta iniciativa no es el primer paso que damos en este sentido. A lo largo de los últimos años hemos trabajado muy intensamente para contar con gobiernos transparentes que rindan cuentas a la sociedad. A principios de la década entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En el 2007 elevamos a rango constitucional el derecho al acceso a la información. Además pusimos en marcha el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 y finalmente entró en vigor la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental. Estas acciones y la iniciativa que hoy presentamos son ejemplos de nuestro compromiso para cerrar el camino de la corrupción y abrir la vía de la transparencia. Estamos trabajando para abatir junto con la sociedad el flagelo de la corrupción. Esta iniciativa abre una vía legal para combatir la corrupción frontalmente, no solo en el ámbito del gobierno federal, sino en el ámbito de la sociedad y de las empresas que promueven la corrupción. Y hace falta más. Es necesario ampliar el campo de lucha contra la corrupción en todos los poderes públicos y en todos los órdenes de gobierno. Porque hay que recordar que para el ciudadano común la corrupción le lastima en su vida cotidiana, fundamentalmente en el ámbito de los servicios que recibe, que son medularmente en el ámbito local. Los actos de corrupción más reconocidos en México son los actos de corrupción que tienen que ver directamente con la autoridad que controla el tránsito, por ejemplo, actos de corrupción al automovilista, actos de corrupción en el otorgamiento de permisos para el establecimiento de un comercio, un negocio, un pequeño negocio, una oficina, y actos de corrupción relacionados
con la construcción o modificación de vivienda, por ejemplo. Son actos que tienen que ver con los ámbitos de gobierno fundamentalmente locales y que son los que más lastiman y que más presente tienen los ciudadanos, además de los actos de corrupción vinculados a la procuración y administración de justicia que están vinculados con otros flagelos que se padecen en México. Tenemos mucho que hacer. Tenemos que ampliar el escrutinio ciudadano y por eso esta iniciativa busca darle paso a la denuncia ciudadana, proteger al denunciante y premiar el buen desempeño ciudadano en la lucha contra la corrupción. Hace falta también que la normatividad, la legislación en materia de transparencia y acceso a la información sea una norma general en cada una de las entidades de la República. Hay algunas de ellas que han avanzado de manera ejemplar, otras aún tienen mucho por hacer. Y en esos espacios de opacidad es donde más se incuba la corrupción entre los mexicanos. Señoras y señores, los mexicanos hemos decidido trabajar por la construcción de un país donde prive el Estado de Derecho. Un país donde se respete la ley y que quien la viole sea castigado. El combate a la corrupción es esencial, una condición sin la cual no se podrán lograr esos objetivos. Con esta iniciativa estamos trabajando para garantizar la honestidad de los servidores públicos y de los ciudadanos que se relacionan con los actos de gobierno. Hoy hago un llamado muy respetuoso al Congreso de la Unión para que analicemos estas iniciativas y avancemos juntos en la construcción de un México más transparente y más honesto. Impulsemos este proyecto que sin duda es una pieza esencial para impulsar la cultura de honestidad que México merece y que merecen los mexicanos. Muchísimas gracias. Invitamos al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos a que lleve a cabo la firma de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas. A continuación firmará la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Es así como damos por concluido este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, agradeciendo su amable asistencia. Muy buenos días.